Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la práctica del laboratorio de detector Geiger-Müller. Para empezar a hablar acerca de detectores de radiación, primero tenemos que hablar acerca de la radiación. La radiación puede ser clasificada en tres, alfa, beta y gamma. Las alfa y beta son partículas cargadas y la gamma son básicamente fotones altamente energéticos. Las partículas alfa son básicamente núcleos de helio ionizados. Las partículas beta son electrones energéticos. Y estos tipos de radiación se producen a través de un decaimiento del núcleo. Este proceso tiene una probabilidad asociada con el por unidad de tiempo. Ahora, ¿cómo es que vamos a detectar esta radiación? En general, el detector Geiger-Müller es el detector más famoso que existe. Y este detector pertenece a los tipos de detectores gaseosos. Estos detectores están compuestos por una cámara de gas, la cual está sometida a un potencial eléctrico a través de un ánodo que recorre su interior y un cátodo que es básicamente la capa de exterior bueno, en general tiene una forma de cilindro. Este tipo de detectores, cuando son sometidos a radiación, las partículas ionizantes que vimos anteriormente van a, valga la redundancia, ionizar algunas partículas dentro de la cámara. Esta ionización provocará una cascada de ionización a través de todo el conducto y estas se producirán un par de partículas cargadas. Serán un ion positivo y un electrón, los cuales, debido al campo eléctrico al que está sometido, serán acelerados por ese mismo campo hacia el ánodo y el cátodo, provocando una caída de potencial que va a ser detectable por nuestros aparatos. Esta caída esta caída de potencial previene que se puedan detectar nuevas partículas ionizadas por un tiempo, por un breve periodo de tiempo. Este periodo de tiempo surge alrededor de los décimas de microsegundos y básicamente es el tiempo que tarda en volver a detectar cualquier partícula cargada. Bueno, Bueno, continuando ahora con la metodología experimental, del lado izquierdo podemos observar los materiales utilizados, de los cuales los principales son el detector Geiger-Müller, el divisor de voltaje y el osciloscopio para observar la señal del pulso. Del lado derecho podemos ver que la práctica se dividió en 6 procedimientos. Esto es de acuerdo a los objetivos buscados. Los procedimientos fueron: para determinar el voltaje de operación, se midió la radiación de fondo, el tiempo muerto, se realizó una estadística de conteo, se varió la distancia para determinar cómo varía el conteo con esta y se determinó la absorción de radiación beta. Bueno, aquí tenemos un diagrama del arreglo experimental en donde tenemos el contador, el amplificador, el suministro de voltaje y el temporizador. A su vez tenemos el interruptor del bin para encender, bueno, para utilizar todos estos instrumentos. También tenemos el divisor de voltaje con el que se realizaron todas las conexiones, hacia el detector, hacia el osciloscopio y hacia el multímetro, del cual utilizamos para observar que el voltaje suministrado fuera el correcto, fuera el que nosotros quisiéramos específicamente. Aquí tenemos el arreglo experimental utilizado en el laboratorio. Se ve el osciloscopio, todo el bin, el detector, el divisor de voltaje y el multímetro. Ahora, pasando a los resultados, el primero que voy a presentar es el voltaje de operación, los cuales se presentan en esta gráfica que de conteos contra voltaje en milivolts, de los cuales en primero se puede observar que hay una anomalía entre las mediciones de 700 volts y 730 volts. Eh, le digo anomalía ya que los conteos en este rango específicamente se disparaban, es decir, se salían de la meseta que nosotros estábamos observando. Estos datos se los atribuimos más a un error en el instrumento, por lo tanto fueron ignorados, ya que la meseta considerada estuvo entre 590 volts y 890 volts, de la cual se tomó el punto medio para el voltaje de operación, el cual fue de 740. A continuación, para la radiación de fondo, se realizaron mediciones en cada día. Eh, para estas mediciones se hicieron conteos
por 40 segundos. Sin embargo, para realizar un mejor análisis, se tomaron cuentas promedios sobre segundo, de las cuales para el primer día fue de 4.50 con una incertidumbre de 0.5 cuentas promedios sobre segundo, y para el segundo día fue de 4.72 con la misma incertidumbre. Esos valores difieren solamente con 2.11 con una incertidumbre de 0.7 para los conteos con muestra. En realidad observamos que la diferencia era muy pequeña. Aún así es observable y fue lo que se obtuvo. Para el tiempo muerto se tuvo un tiempo muerto de 12.40 microsegundos y un tiempo de recuperación de 65.80 microsegundos. Estos, estos datos se tomaron con el osciloscopio utilizando los dos cursores. El tiempo muerto recordamos que es el tiempo en el que el detector ya no puede obtener más mediciones, y el tiempo de recuperación es el tiempo que transcurre para que el detector pueda obtener una señal de pulso máximo. Después de la estadística de conteo que se realizó, aquí tenemos información del ajuste que se realizó para la distribución de Poisson esperada. Sin embargo, los dos datos que nos importan más es el chi cuadrado y aquí debería ser cuadrado, y el R2 ajustado, ya que estos valores indican qué tan buen modelo es de los datos que se tomaron, y que también se ajusta a la distribución de Poisson esperada. Por un lado, el R ajustado nos indica que al menos el 93.2% de la variabilidad en la variable dependiente se explica a partir de la variable independiente. Y esta variabilidad pues nos está explicada explica la variabilidad de los datos en el modelo, con lo cual nos da una pauta a pensar que en realidad los datos no están variando tanto como uno no esperaría. Mientras que para el chi cuadrado, eh, un valor, digamos, esperado o ideal sería un valor cercano a 1. Por lo que pues podemos pensar que el ajuste en realidad no es perfecto. Aún así está dentro de un rango razonable, y este modelo, al menos el que tomamos, a partir del chi cuadrado y el r cuadrado, nos hace pensar que es un buen modelo. Bueno, seguimos con el resultado de la variación del conteo con la distancia. En este caso se esperaba un decaimiento exponencial, lo cual pues claramente se obtuvo. A pesar de que se tuvieron solamente 6 datos, debido a que por cuestiones de cómo estaba marcado las distancias en el detector, se pudo observar una clara dependencia exponencial. Se obtuvieron los siguientes resultados, la siguiente ecuación, donde si se dan cuenta las incertidumbres, que bueno, se las asocié, las incertidumbres están asociadas con el error estándar, son bastante pequeñas comparadas con el valor reportado. Eso nos dice que pues en general tenemos una muy buena aproximación, además de que el coeficiente R cuadrada es de más del 98, de 0.98. Ahora, para la absorción de radiación beta, si se dan cuenta en nuestra gráfica que tenemos aquí, comparando la densidad por conteos por segundo, realmente no se alcanza a apreciar un comportamiento muy claro. Se alcanza a apreciar de que es un comportamiento de decaimiento. Se ve que es inversamente proporcional a la densidad superficial. Sin embargo, no se puede determinar si se trata de un comportamiento lineal o exponencial. De hecho, se esperaba que fuese exponencial. Sin embargo, la ecuación que nos arroja el software Origin nos dice que, pues, por ejemplo, la incertidumbre asociada, el error estándar asociado al exponente negativo de nuestra ecuación exponencial es altísimo, si se dan cuenta. Es más de... Es una incertidumbre porcentual de más del 100%. Entonces, y además de que tenemos un coeficiente R cuadrada de 0.5, lo cual nos dice que pues realmente con nuestros datos actuales no podemos determinar claramente si existe una relación exponencial con esto, asociada con este fenómeno. No se tomaron datos a intervalos regulares, lo cual pues definitivamente afectó a nuestras mediciones, además de que pues los materiales que se colocaron
no estaban bien definidos, no tenían etiquetas claramente definidas, por lo que, aunque nosotros suponemos que estos son los materiales que se utilizaron, no estamos completamente seguros, lo cual podría llegar a, pues a afectar bastante nuestras mediciones, ya que si no sabemos realmente si el latón que usamos realmente era latón o si, por ejemplo, el tipo de madera que utilizamos, no sabemos qué tipo de madera estábamos usando, entonces no podemos determinar exactamente su densidad superficial. Y bueno, como conclusiones podemos decir que pues para el voltaje de trabajo se obtuvo un voltaje de 740 para el detector utilizado. También se pudo observar la meseta que se estaba esperando. Las radiaciones de fondos fueron de 4.5 y 4.7 de cuentas por promedio por segundo para el día 1 y 2, difiriendo pues en alrededor de 2.11 cuentas con la muestra. Eso quiere decir que pues realmente nuestra muestra estaba bastante eh, era muy poco radioactiva. El tiempo muerto obtenido con el osciloscopio, como se les comentó, fue de 12.20 microsegundos, lo cual concuerda más o menos con resultados anteriores de otros equipos y también con lo esperado. Se esperaban varios microsegundos y bueno, eh, eso es lo que se obtuvo. El comportamiento del decaimiento con respecto a la estancia resultó ser claramente exponencial. Se pudo observar claramente esa tendencia. Y bueno, además de que nuestro coeficiente de R cuadrada nos da más de 98, 0.98. Y aunque el decaimiento con la densidad superficial no se pudo determinar completamente el comportamiento, el tipo de comportamiento, pues sí se vio un decaimiento, ¿no? Se ve que es inversamente proporcional a la densidad superficial. Sin embargo, pues como por lo mismo de que no estaban claramente señalizadas las muestras de obstáculos, como les dije, la madera, pues no sabíamos qué tipo de madera era. El metal que nosotros pensamos que es latón, no sabemos a ciencia cierta si es latón o algún otro tipo de aleación. Entonces, pues vaya, esto pues claramente afecta en nuestros datos, en el posicionamiento de nuestros datos. Y bueno, algo que se podría hacer para contrarrestar esta medida es haber colocado claramente qué tipo de material era el que estábamos utilizando para cada uno de los, a cada uno de los objetivos, bueno, obstáculos. Y bueno, los dejamos con las referencias. Muchas gracias por su atención. Esperemos que tengan un lindo día.